Este próximo viernes se recuerda el Día Mundial contra la violencia o contra el abuso en contra o en perjuicio de las personas ancianas, las personas de la tercera edad. Nuestra Constitución Nacional establece mecanismos de protección a las personas de tercera edad, a las personas ancianas, a nuestros ancianos, a nuestros abuelitos, a nuestras abuelitas. Y este momento, este día es clave para recordar justamente eso, para recordar que alguna vez fuimos niños y alguna vez vamos a ser ancianos, alguna vez vamos a exigir respeto como ancianos, como personas de la tercera edad. Es momento para pensar, es momento para sostener una política que tome en cuenta el derecho de aquellas personas que ya están de vuelta en la vida, que ya han hecho un camino y que están para disfrutar de la vida. El abuelito, la abuelita están para disfrutar de la vida. Lastimosamente en nuestro país hay situaciones de abandono muy terribles, muy dolorosas, que los medios de comunicación solemos publicar, solemos contar al aire. Es por eso que este viernes es un momento clave para exigir eso como ciudadanía responsable, pero si uno tiene la oportunidad para hacer de la palabra acción, y si usted tiene un abuelito, una abuelita, una persona de la tercera edad que esté bajo su tutela, bajo su cargo, tiene la suerte de tener todavía a los abuelos de la familia con usted, vaya y dele un abrazo, vaya y dele un cariño, vaya y inunde esas horas de soledad que tienen los abuelitos y abuelitas de nuestro país con una gran compañía de su parte. Eso hablará muy bien de usted, señor, muy bien de usted, señora, y hará mucho bien a esa persona. A la vuelta del corte con el primer tema del día de hoy. El presidente electo Mario Abdo Benítez va confirmando los nombres de las mujeres y hombres que formarán parte de su gabinete ministerial. Ya tuvimos el placer de contar con la doctora Teresa Martínez, futura ministra de la Niñez y de la Adolescencia, y hoy contamos con la doctora Carla Basigalupo, futura ministra del Trabajo. Doctora Carla Basigalupo, bienvenida en este su nuevo carácter a Causa Justa. Muchas gracias, Héctor, por la invitación. Un gusto compartir contigo. A 2 meses de asumir el cargo, pero sin embargo pocas horas después ya de la confirmación pública por parte del presidente de la República, ya de seguro usted ya habrá recibido las instrucciones del presidente y también usted mismo, como es su característica, ya habrá comenzado a diseñar lo que usted quiera aportar desde el Ministerio del Trabajo a este gobierno entrante de Mario Abdo Benítez. Bueno, así es, Héctor, ya recibimos las instrucciones del presidente, de hecho ya veníamos trabajando en el equipo técnico desde las internas. A mí me tocó trabajar en ambos ámbitos, tanto en el equipo técnico como en la parte política. Fui también candidata a diputada por Capital. Y ya lo veníamos, tratando en cuanto a las instrucciones en general de trabajo. Y estudiamos y trabajamos en diferentes áreas en realidad en el equipo técnico. Y si me hablas de las instrucciones, bueno, sobre todo el trabajo en equipo, porque vamos así a encarar todo lo que hace al trabajo de gobierno, vamos a trabajar los ministros en equipo, en forma articulada, de tal manera a poder cumplir los fines de cada ministerio. Y bueno, como dijiste, a un día del voto de confianza del presidente, al cual agradezco muchísimo por este gesto. ¿Cuáles son las características que debe tener una gestión eficiente al frente de un ministerio que es nuevo realmente, porque antes era Ministerio de Justicia y Trabajo y era Viceministerio de Justicia y Viceministerio del Trabajo, hoy día es Ministerio del Trabajo? ¿Cuáles son las características que usted, doctora, quiere insuflar, quiere colocar a esa cartera de Estado? Bueno, así como decís, es un ministerio joven, se independizó de Justicia por ley del año 2013, anteriormente era Justicia y Trabajo. A mí me tocó desempeñarme como
directora general jurídica de ambos ministerios y bueno, colaborar con la separación de estos dos ministerios. Y me preguntabas sobre la característica, yo creo que antes que nada un dinamismo puesto al servicio de la política laboral del Paraguay y también basar la gestión en un fortalecimiento institucional. Hay que partir de la base de un proceso de fortalecimiento institucional porque es un ministerio joven, así como lo dijiste, entonces todavía es un proceso que hay que ir avanzando en cuanto a no solamente los recursos financieros, sino también todo lo que hace a los recursos humanos capacitados, las funciones, el MESIP, todo lo que hace al control interno, ni qué decir lo que hace a la digitalización. Queremos llegar a un Ministerio del Trabajo digitalizado en corto tiempo, porque eso va a traer, por supuesto, una mayor eficiencia, un mayor dinamismo, un mejor control, una mayor transparencia, y en eso queremos trabajar. Entonces, fortalecer el Ministerio del Trabajo como un ministerio joven, un ministerio recientemente independiente, y por supuesto también todo lo que hace a un protagonismo dinámico en lo que hace a las políticas de empleo, en lo que hace a la protección de los derechos laborales y también la seguridad social. Interesante, justamente iba a eso, las aristas o los aspectos, 3 en 1 en este caso, de una misma cartera de Estado. Políticas para generar empleos, política de fiscalización o control del cumplimiento del marco laboral y el carácter social que engloba a esas dos aristas. ¿Cómo existen ya suficientes leyes? ¿Es necesario modificar las normativas que tienen que ver con el Código Laboral, las obligaciones y responsabilidades del trabajador y del empleador, los derechos de ambas partes, la cuestión que tiene que ver con la fiscalización del cumplimiento del marco laboral? ¿Qué habría que hacer en el marco legislativo o en el marco legal propiamente dicho, ministra? Bueno, en el marco legal queremos primeramente partir de un control de la eficiencia de las leyes. Generalmente contamos con muchas leyes, pero no hacemos la medición de los resultados. Primeramente la aplicación, si estamos o no aplicando y en forma correcta las leyes y las consecuencias prácticas que las leyes tienen en cuanto al trabajo y al empleo, ¿verdad? Y te voy a citar un ejemplo, Héctor. Hace no mucho tiempo se dictó una ley que amplía el permiso de maternidad de las madres y no hemos todavía medido el impacto que ha tenido esa ley, si realmente ha beneficiado a las mujeres madres, es decir, a las mujeres en general, o de lo contrario ha producido una suerte de perjuicio porque ha causado el desempleo de mujeres en etapa reproductiva, ya que, bueno, por supuesto los empresarios optan por no tomar a mujeres en etapa reproductiva para no tener que dar tanto tiempo de permiso, que es un dato que ya manejamos. Eso, permitime, eso es gravísimo, eso es terrible. Bueno, y justamente ese resultado se tiene que medir, se tiene que dialogar hacia qué modelo queremos llegar, porque ¿qué es lo que ha pasado en la práctica? Como que el mercado se ha corrido y lo que ha hecho es beneficiar, sin quererlo a lo mejor en forma primaria, a mujeres ya de más avanzada edad que ya no están en la etapa reproductiva. Entonces los empresarios, si es que van a, primero a lo mejor prefieren contratar a un hombre y si van a la opción de contratar a una mujer, ya van y desplazan, digamos, la franja etaria llegando a mujeres de más edad. ¿Hay datos estadísticos de eso, ministra? Hay datos que se están manejando en la Dirección de Encuestas y Hogares, pero no tenemos todavía resultados, digamos, definitivos, y en eso queremos trabajar justamente. Perfecto. Pedir un estudio específico de eso y de otras leyes que tenemos que medir también. Te cité nada más como ejemplo esto, porque me preguntaste qué hacemos en materia legislativa. Tenemos un código laboral bastante bueno en general, que no ha sufrido demasiadas modificaciones, pero también queremos iniciar un diálogo con la justicia, con el sistema de justicia laboral, con los abogados del foro, y ni qué decir, por supuesto, con los sindicatos y trabajadores, para optimizar todo lo que hace a la regulación legal del trabajo. Y además decirte, en esta materia se ha presentado ya como iniciativa del gobierno del presidente y también del sector privado una ley de empleo de tiempo parcial. Una ley que va a permitir a nuestros jóvenes estudiar y trabajar. Va a contener una jornada laboral reducida, legal,
por supuesto con un salario acorde, de tal manera que nuestros jóvenes puedan tener la opción de, mientras estudian, generar ingresos. Ese proyecto ya está presentado en el Congreso y bueno, vamos a darle el empuje necesario para que pueda hacerse realidad en poco tiempo y con eso generar una cantidad de empleo ya en la primera etapa del gobierno. Y de hecho hoy, Héctor, eso es una necesidad, ya que de los 180.000 y más desempleados que tenemos, hay muchos jóvenes. Más de la mitad son mujeres, muchos son jóvenes y también adultos mayores. Adultos mayores. El tema del subempleo, según los datos, bajó el desempleo, está firme, todavía hay un nivel de desempleo que no se puede bajar estadísticamente, históricamente, penosamente, pero según los datos, el subempleo bajó. ¿Qué significa eso? Que mucha gente que estaba subempleada pasó a estar empleada formalmente. ¿Se toma en cuenta esa arista para, digamos, tener políticas de sostenimiento de inversión empresarial, diciéndole al empresario, mira, si vos generás tantos empleos en esta ciudad, vas a tener estos beneficios? ¿Hay ideas al respecto también de beneficiar a ese empresario que se ajusta a todas las leyes y que además crea fuentes de trabajo? De alguna manera hay forma de establecer beneficios fiscales, impositivos, a favor de ese empresario. Por supuesto, estamos trabajando en una propuesta en la que varios ministerios van a trabajar juntos para justamente beneficiar a las empresas generadoras de empleo, Héctor. Todo lo que hace a incentivos fiscales van a ser priorizados a favor de las empresas que generan mano de obra, que generan fuentes de empleo, porque es una necesidad que tenemos hoy. Y ya hablabas vos del subempleo, y te voy a dar un dato. Del año 2008 al año 2015, en 7 años, se crearon más de 300.000 puestos formales y solamente 140.000 puestos informales. Entonces quiere decir que ahí dimos un salto cualitativo y generamos en 7 años muchos más puestos formales. Es lo que vos hablabas, ¿verdad? De la mejoría en lo que hace al subempleo. Sí. Quiere decir que tenemos que seguir en ese proceso y mejorarlo. Podemos incluso aumentar esa tasa de formalización, que de hecho la queremos encarar también de una manera más profunda. Es decir, no solamente desde el Ministerio del Trabajo controlar que haya cada vez más empresas formales y empleos formales, sino que también trabajar un poco en las causas de la informalidad y dar herramientas a los empresarios para superar esa informalidad. Sabemos que hay una burocracia estatal pesada que muchas veces empuja a esa informalidad, y esa burocracia estatal significa tiempo y dinero. Entonces hay muchos empresarios que no quieren ser informales, pero bueno, esas condiciones también los empujan a hacerlo. Entonces queremos trabajar un poco también en eso y hacer que esa informalidad sea superada por muchos, y bueno, que muchos funcionarios empleados tengan esa calidad de empleo que se merecen. Entonces es una tarea que tenemos fija como objetivo. También otro elemento que tiene que ver en el debate y es la relación con el código laboral. Tenemos un código laboral moderno, debe ser cambiado, y le hablo no a la ministra o futura ministra, sino le hablo a la exdirectora jurídica del Ministerio del Trabajo y una persona abogada pasillera de aquellas por mucho tiempo. Hay puntos del Código Laboral que deberían ser modificados, modernizados. Podríamos hablar en general de que el Código Laboral no requiere demasiadas modificaciones, es un código realmente muy bueno. Podríamos hablar de ciertas cuestiones, como de las que se modificaron hace poco, relativas, por ejemplo, al permiso de maternidad. Pero hay muy pocas cuestiones que a nuestro criterio deberían modificarse. No obstante, queremos abrir un diálogo, como yo te dije, con los abogados del foro, con la justicia laboral, porque también sabemos que, por ejemplo, hay muchas cuestiones que se resuelven en el ámbito administrativo, en el ámbito del Ministerio del Trabajo, y luego son revocadas en forma masiva, por ejemplo, o anuladas en la justicia. Entonces, sí, evitar un poco esa doble energía y llegar a un consenso sobre qué procesos administrativos tienen que ajustarse a la normativa para evitar eso, o qué normativa tiene que ser cambiada a fin de evitar y empujar muchas veces a trabajadores o a empleadores que tienen que
indefectiblemente litigar. Vos sabés, porque sos abogado, sabés lo que significa hoy litigar en Paraguay y no podemos estar, digamos, alegremente empujando a través de actos administrativos a que todo se judicialice. Claro, a que los ciudadanos tengan que recurrir precisamente a la justicia. Por eso queremos establecer como un diálogo más permanente, una mesa de diálogo permanente con el sistema de justicia laboral que, por supuesto, involucra tanto a abogados, sindicatos, trabajadores y empleadores. Estamos en compañía de la doctora Carla Bacigalupo, futura ministra o designada ministra del Trabajo para el gobierno de Mario Abdo Benítez. A la vuelta del corte vamos a hablar con la doctora Carla Bacigalupo de dos elementos. Primero, la generación de empleo, la dirección del trabajo dentro del Ministerio del Trabajo, la dirección de empleo dentro del Ministerio del Trabajo y también lo que tiene que ver con la relación con los sindicatos, cómo se va a llevar a cabo esa relación y en base a qué. A la vuelta del corte. Bueno, volvemos con la doctora Carla Bacigalupo, designada ministra para el gobierno de Mario Abdo Benítez, ministra del Trabajo. Hablamos con ella en base a qué va a desarrollarse la vinculación con los sindicatos. ¿Cuáles serían las bases de una relación armoniosa o ejecutiva, amplia, de doble vía con los sindicatos? Bueno, en realidad, Héctor, la mejor forma de trabajar con los sindicatos que constituyen una fuerza importantísima de beneficio a todo lo que es la política de trabajo en Paraguay, es un diálogo abierto, es un diálogo que tiene que darse en forma continua y fluida. Son varios aspectos los que hay que trabajar con los sindicatos, no solamente de todo lo que hace a los requisitos para conformación y aceptación de un sindicato, sino también en el quehacer de la política en sí, tanto la política de trabajo como la política de empleo. Entonces, a mí me tocó ya trabajar, de hecho, con muchos de ellos cuando era directora jurídica de ambos ministerios y bueno, para mí siempre fue muy claro que el diálogo permanente es la mejor herramienta. Por supuesto, siempre van a haber disparidades, eso no quiere decir que todo sea siempre en total consonancia de ambos sectores, pero sí es importante que siempre se mantenga ese diálogo, que tiene que ser un diálogo constructivo más allá de que haya diferencias. En general, toda la política que nosotros queremos impulsar se basa en un diálogo social tripartito, tanto en trabajo, empleo como seguridad social. Hablando de empleo, la arista no muy conocida del Ministerio del Trabajo hoy día, pero que siempre estuvo presente, que es la arista de generación de oportunidades para obtención de empleos a través de una dirección del empleo, que a través de un funcionario, no me acuerdo bien el nombre ahora, López creo que es el apellido, tuvo un impulso y esa dinámica de generación de oportunidades de trabajo con ferias del empleo es una parte social muy relevante hoy día de toda política de Estado. Eso se va a desarrollar en conjunto con otras instituciones. ¿Será el Ministerio del Trabajo que va a tomar la posta y va a guiar la política de Estado laboral? Bueno, de hecho, el Ministerio del Trabajo tiene la función de promover políticas de empleo, ¿verdad? Y cuando hablamos de promover esas políticas de empleo, hablamos de trabajar sin duda en coordinación con otros ministerios del Estado y también con el sector privado, que es de vital importancia. Sabemos que tenemos dos sectores, el sector privado y el sector público, en lo que hace a generación de empleo, y tenemos que trabajar tanto en el sector público como ese sector empresarial que finalmente es el que da mano de obra en el sector, fuentes de empleo en el sector privado. Y hablaste de algo muy importante como es la dirección de empleo, y esta dirección de empleo, Héctor, no solamente realiza ferias públicas, sino que también realiza un trabajo de intermediación laboral directa, es decir, sin realización de ferias. Y me consta porque ya cuando era ministra de Justicia hicimos mucha conexión de personas que salían de las cárceles y necesitaban trabajo, y bueno, me tocó ya trabajar también con Enrique López. Enrique López, ahí hicimos está, un muy buen trabajo de conexión sin que tengan que participar de ferias. Entonces,
toda esa área nosotros vamos a potenciar y mucho, porque es una función importantísima. Imagínate vos que esa gran demanda de empleo que hoy tenemos en Paraguay, hoy tenemos una tasa del 5.2% de desempleo, tenemos que canalizarla justamente a través de esta dirección de empleo. Entonces, nuestro plan es trabajar con el Ministerio de Industria y Comercio, por ejemplo, de la mano, porque queremos potenciar todo lo que es microempresas, micro y medianas empresas. ¿Por qué? Porque las MIPYMES hoy son las grandes empleadoras del Paraguay y tenemos que potenciarlas. Discúlpame, no solamente del Paraguay. Hoy día, por ejemplo, las MIPYMES del Japón son la estructura económica más importante del Japón, por ejemplo. Totalmente. Las MIPYMES. Impresionante. Incluso hay MIPYMES que están pidiendo ampliarse para venir a invertir a Paraguay, de Japón. Tener filiales de MIPYMES japonesas en Paraguay. O sea, hoy día la MIPYMES es una realidad, pero que a veces se choca con la siguiente crítica. Supuestamente en las MIPYMES los controles de obligaciones laborales por parte del empleador son muy laxos, que hay muchas fallas en el cumplimiento de las obligaciones del empleador de las MIPYMES. Eso también es una arista que habría que ser un poco vista con la lupa, señora. Claro, Héctor, pero vuelvo a decir, acá tenemos que tomar las MIPYMES como grandes aliadas. Sí. Entonces, si bien tenemos que nosotros como Ministerio de Trabajo controlar el cumplimiento de los derechos laborales, también tenemos que trabajar con el MIC para que el MIC, a través de ese trabajo en conjunto, potencie las MIPYMES. Es decir, nosotros tenemos que mimar y privilegiar también al sector empleador, porque finalmente es el sector que da oportunidades. Que aporta el capital. Claro, que da oportunidades de empleo. Entonces, ese trabajo en conjunto es el que queremos realizar, como te digo, velar por el cumplimiento de los derechos, pero también velar porque cada vez más MIPYMES sean potenciadas y generen más fuentes de empleo en el Paraguay. Es el equilibrio. Es el equilibrio. Uno sin otro, el sector empleador sin los empleados no funciona y los empleados no tienen trabajo si el empleador no genera empleo. Y quiero mencionarte algo ahí. Hoy tenemos en Paraguay nuevas asociaciones. Conozco, por ejemplo, la CEPI, que es una asociación muy importante que ha sido creada hace poco tiempo y que justamente tiene como función reforzar todo lo que es el trabajo de las MIPYMES. Queremos también entablar un cierto trabajo con esas organizaciones de la sociedad civil que hoy están ayudando a generar finalmente más fuentes de empleo. Entonces, todo ese trabajo coordinado yo estoy segura que va a dar muestras claras a corto tiempo de que estamos trabajando fuertemente en empleo y, por supuesto, van a ir reduciéndose los índices de desempleo. Y en ese tema, Héctor, es importante mencionar que lo que queremos hacer es estudiar un poco la composición de esa población que hoy está desempleada. ¿Y por qué tenemos que hacer este estudio? Porque nosotros podemos lanzar políticas de empleo en general, pero si no estudiamos en particular cuáles son los ciudadanos que hoy están teniendo más dificultades para acceder al empleo, no vamos a obtener buenos resultados. Entonces, nuestro objetivo es lanzar políticas de empleo dirigidas, por ejemplo, al sector mujeres, porque hoy más de la mitad de esa población desempleada está constituido por mujeres y otra gran porción por jóvenes. Entonces, cuando hablamos del desempleo de mujeres, tenemos que entender por qué a las mujeres hoy les es difícil acceder a un empleo. Podría ser falta de capacitación en materia de tecnología, por ejemplo, o falta de políticas de cuidado, porque pueden trabajar solamente por un tiempo determinado, porque después ya tienen que encargarse de los chicos en el hogar. Entonces tenemos que entablar también un trabajo con el Ministerio de la Mujer en ese sentido y con el Ministerio de Educación y Culto. En lo que hace, por ejemplo, a las personas con discapacidad, Héctor, tenemos acciones importantes que realizar, ya que tenemos que esforzarnos porque las personas realmente con discapacidad lleguen realmente a puestos laborales. Hoy tenemos una ley que establece que las empresas privadas que contratan a personas con discapacidad tienen incentivos fiscales, pero es una ley que no está reglamentada y por culpa de esa falta de reglamentación no es aplicada. Uno de nuestros primeros objetivos es impulsar la reglamentación y hacer letra viva a la ley, y bueno, poder ir midiendo ya que más empresas vayan contratando a personas con discapacidad y, por supuesto, beneficiarse también de los incentivos fiscales. Una última y cerramos, ya la liberamos, ministra. Uno cuando comienza un camino siempre sabe cuál es el norte, siempre sabe a dónde quiere llegar. Usted, cuando comience su camino el día 15 de agosto, que seguro van a jurar a las 10, 11 de la mañana, y seguro que en la tarde del 15 de agosto ya va a estar haciendo oficina,
¿cuál es tu norte? ¿Cuál es su norte? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cómo se ve de acá al concluir el mandato que se le ha dado por parte del presidente de la República? Bueno, el objetivo principal es honrar el voto de confianza del presidente, dejar un Ministerio de Trabajo fortalecido, con niveles de desempleo menores, con una política de cumplimiento del derecho laboral fortalecida en cuanto a los protagonistas, ¿verdad?, tanto sindicatos, trabajadores como empleadores, y un sistema de seguridad social ampliado y fortalecido también durante todo el proceso. Doctora Carla Bacigalupo, muchísimas gracias, señora. Muchas gracias. Entonces, de esta manera hablamos con la futura ministra del Trabajo del gobierno entrante de Mario Abdo Benítez. A la vuelta del corte, continuamos con Causa Justa. Volvemos. El viernes pasado, antes de ayer, concluyó un evento internacional pero relevantísimo desarrollado en la Fiscalía General del Estado y organizado por la Fiscalía General del Estado, que fue un encuentro internacional en donde referentes de los distintos estados que hacen el Mercosur y también de Latinoamérica debatieron de manera insistente y de manera muy proactiva y enriquecedora sobre el combate al crimen organizado. Hoy nos acompañan dos agentes fiscales. Hoy no voy a hablar de casos con ellos dos, sino de la organización de este evento en sí. Por una parte, la doctora Alicia Saprissa, gracias doctora por estar con nosotros, y también, por otra parte, el doctor Hugo Volpe. Gracias, doctor Hugo Volpe. Bienvenido. Muchas gracias. Doctora, comienzo con la dama, si me permitís, por doctor. favor. Doctora, ¿cuáles fueron los elementos principales de este evento y a qué apuntaba más que nada el mismo? Bueno, se iniciaron, ¿verdad?, la 23ª reuniones especializadas de Ministerios Públicos del Mercosur, donde participaron también otros países, ¿verdad?, en carácter de invitados. Pero más que nada estuvo enfocado ya, como esto se realiza cada año, Paraguay está ahora ejerciendo la presidencia pro tempore, ¿verdad? Entonces presidió estas reuniones y en ese carácter se tocaron dos puntos en particular que son los que necesitamos reforzar a nivel del Ministerio Público, lo que sería crimen organizado, como bien dijiste, y en lo que sería también violencia de género, que eso sería otra temática. En lo que también se debatió la cuestión de también violencia de se género. debatieron, sí. Fueron 3 días de reuniones, ¿verdad? Un día en particular fue el tema de crimen organizado, lo que compete a narcocriminalidad, lavado de dinero y estructuras criminales, y al otro día, ¿verdad?, se tocaron cuestiones de género con los fiscales, ¿verdad?, especializados en el tema. Cada debate o cada conversatorio fue con fiscales que están adscritos a unidades específicas, ¿verdad? Así mismo, sí. Y en ese sentido se formularon, ¿verdad?, las declaraciones por cada uno de estos campos, ¿verdad?, sea género o crimen organizado, a modo de que justamente a modo de fomentar, fortalecer y reforzar los convenios que ya en años anteriores se realizaron a nivel Mercosur, porque lo que se busca es una cooperación a nivel internacional y fortalecer lo que ya existe, crear nuevos equipos de trabajo y de investigación, sobre todo en lo que hace a crimen organizado. Ustedes hoy, me disculpan si les tuteo, ¿verdad? Ustedes dos, doctores fiscales, son parte de la reciente creada unidad de combate al crimen organizado. Tamaña tarea le han dado a ustedes. Doctor Volpe, esta unidad, digamos, va a tener la tarea, o tiene la tarea específica de o colaborar con casos que tienen que ver con el crimen organizado o sumar a la unidad todos los casos que tengan que ver con este tipo de crimen transnacional, doctor. Así mismo, Héctor. La unidad fue creada ante la necesidad existente por los hechos transnacionales que vinieron surgiendo en los últimos años. También
la expansión que está teniendo, que fue tratada también días anteriores en la reunión del Mercosur, de la expansión que tuvo el PCC, una explicación que fue muy clarificadora para nosotros por parte de los colegas del Brasil, ¿verdad? El PCC, si me permitía, doctor Hugo Volpe, haciendo un paréntesis, según ese último informe, creo que es el mismo que yo tuve acceso, está entre las empresas, entre comillas, entre las 300 empresas más poderosas del Brasil. O sea, los activos que maneja el PCC son más fuertes que muchas empresas y por ende la ubican al PCC como una entidad con un poder económico, pero terrible, que puede hacer de todo con ese dinero. Por supuesto, una estructura criminal, ¿verdad? Funciona como una empresa con Entre distintas comillas, ¿verdad? áreas, ¿verdad? Claro. Lastimosamente por actividad ilícita, ¿verdad? Claro, pero ¿hasta dónde ha llegado el crimen organizado que tiene este tipo de poder, verdad? Por supuesto. A nivel de ejemplo, el expositor brasilero, el experto brasilero, utilizó que 500 billones de reales anuales es la facturación que tiene el PCC, ¿verdad? 500 millones de reales. Billones De reales. ¿Cuántos serían en guaraníes? Uf, no, Un montón. Impresionante. 500 billones de reales factura. Ahora, les pregunto, factura el PCC 500 billones de reales por año. ¿Ustedes no son los únicos integrantes de la unidad? ¿O son los... no. Se sumó ahora nuestro colega Marcelo Pecci. Marcelo Pecci. Sí, desde el 16 de mayo es la resolución. Formamos un equipo de trabajo. ¿Y a qué se van a dedicar? ¿Narcotráfico o todo tipo de crimen transnacional? Lo que sea crimen transnacional organizado. Estamos hablando, la mayor estructura a nivel regional para nosotros y con extensión, ¿verdad?, de acción hacia nuestro país, el PSC. Pero así también tenemos otras organizaciones criminales también provenientes de Brasil en particular, y que no se dedica solo a lo que es el narcotráfico, también está el tráfico de armas, o sea que es una amplia gama, trata de personas, sí, así mismo. Sí, claro, pero nuestro trabajo va a estar un poco más enfocado a lo que sea estas estructuras en sí y el alcance que tengan al momento de ejecutar o tratar de prevenir de alguna manera. Todo siempre en base a información que obtengamos de inteligencia, ¿verdad? Porque es lo que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Tratando de ¿Ustedes tienen fortalecer. causas abiertas? Así mismo. ¿Con respecto a esto o todavía no? Ya hay algunas causas abiertas. Hay causas sí. abiertas con respecto Sí. a esto. Ahora, ustedes van a ampararse en una legislación especial, que yo creo que sí. Yo personalmente creo que debe haber una legislación especial para el combate al crimen transnacional. Si no hay, vamos a combatir para que haya, Sí. porque a ustedes se les tiene que dar herramientas Jurídicas. herramientas presupuestarias. A ustedes tres, imagínense, 3 funcionarios de carrera, gente digna y honesta, que se va a enfrentar a tamaña estructura. Disculpen que le diga, hoy día no quiero estar en el zapato de ustedes con la estructura que tiene hoy día el Ministerio Público, que debería ser mucho más grande todavía, y también con las leyes que tenemos. O sea, a usted hay que ayudarle con una mejor estructura, doctora. Hay un proyecto de ley, ¿verdad?, sobre el crimen organizado que es del 2014, si no me equivoco, que bueno, estamos ahora saliendo de este momento político que vive en nuestro país, vamos a volver a impulsar un poco y a trabajar sobre eso. Y justamente desde el Ministerio Público, y tengo conocimiento también de la Policía Nacional, se está fortaleciendo porque no podemos actualizar, ni se tiene que fortalecer nuestras unidades y nuestros equipos de trabajo para combatir. Y ni qué decir con tecnología y equipos preparados para ese efecto. No tiene que ser de nombre nomás la unidad de ustedes. Así Ustedes mismo. tienen que ser, pero tienen que estar ustedes absolutamente sostenidos, doctor Volpe, con una estructura legal. Ahora me vengo a enterar que desde el 2014 hay un proyecto de ley de combate para combatir al crimen organizado que duerme el sueño de los justos. Por supuesto, la ley de crimen organizado es la herramienta para un combate eficaz, ¿no? Sí, señor. A través de las técnicas investigativas especiales. ¿Te recordás, doctor Volpe, que este proyecto de ley, te recordás más o menos de qué trata, qué establece o qué busca? Disculpame que te metan Las técnicas especiales sí recuerdo, ¿verdad? Sí. Habilitar a trabajar con la Policía Nacional en intercepción de llamadas telefónicas,
entre que se pueda utilizar la figura del agente encubierto, que son técnicas especiales que te ayudan a desbaratar las estructuras propiamente dichas y no solamente al último eslabón, ¿verdad? Ustedes vinieron a hablar de este encuentro internacional y me pongo a hablar de la unidad. Usted, que yo digo, va a dar mucho que hablar. Ojalá que tengan un excelente trabajo. Pero volvamos al tema del seminario, de este encuentro internacional. Se busca a través de este encuentro internacional llevar a cabo, emitir un comunicado, plantear reformas, establecer mecanismos de alianza entre los distintos países. ¿Qué se busca? Justamente es lo que con eso se concluyó el viernes, donde los fiscales generales de cada país participante en este encuentro firmaron unos compromisos y acuerdos por cada una de estas áreas que te mencioné, ¿verdad? En cuanto a las declaraciones que se prepararon los días previos, ¿verdad? Las mesas de trabajo. Y esas declaraciones, la mayoría, ¿verdad? Ellas radican justamente en fortalecer o en establecer estructuras para la lucha tanto del crimen organizado, narcocriminalidad, como a lo que hace a violencia de género. Y sabemos que hablando de crimen organizado más tenemos un espectro amplio, ¿verdad? De hechos punibles. Entonces, ahí ya entra también, como dijiste, lo de trata de personas y si bien la Fiscalía cuenta con unidades especiales en ese efecto, lo que se busca a nivel internacional y con este tipo de acuerdos y declaraciones de parte de los ministerios públicos es su compromiso a colaborar en estas investigaciones que traspasan, ¿verdad?, fronteras, que afectan a toda una región y fortalecer esos mecanismos y ver qué herramientas puede facilitarnos a nivel Mercosur, herramientas jurídicas, ¿verdad?, para llegar a consensuar, ¿verdad?, cada uno de estos países en su legislación y poder así hacer un combate efectivo. Doctor Volpe, ¿cómo el trabajo de esta unidad especializada? Y vuelvo a la misma porque absolutamente me interesa y ojalá que tengan mucho éxito ustedes con el doctor Pecci en esta tarea que les viene desde mayo, están a cargo de esta tarea. ¿Cómo ustedes, por ejemplo, van a hacer su trabajo de manera paralela a lo que hace la unidad de delitos de narcotráfico y la unidad de delitos de trata de personas del propio Ministerio Público? ¿Cómo van a trabajar con esas unidades? De hecho, el doctor Pecci y yo seguimos formando parte de la unidad de narcotráfico. No estamos desafectados de nuestras funciones de agente fiscal. El doctor Pecci ante la unidad número 1 y yo tengo a mi cargo la unidad número 7. Ah, entiendo. ¿No se van a desafectar ustedes? No nos vamos a desafectar. Al contrario, se amplían las funciones que vamos a cumplir, ¿verdad?, para poder abarcar demás hechos comprendidos, ¿verdad?, dentro del crimen organizado. ¿Lo tuyo es lo mismo, doctora, o vos ya te desafectaste de tu unidad anterior? Yo estaba en una unidad penal ordinaria, ¿Sí? ¿verdad? Me desafectaron de esa por la incompatibilidad, ¿verdad? ¿Sí? La sobrecarga y quedé afectada solamente a lo que es este equipo de trabajo para crimen organizado. Ojalá, y les deseo de todo corazón, ojalá que tengan todo el éxito posible. Vamos ahora que me enteré de la existencia de esta ley, no saben el show que voy a armar, la presión que voy a hacer de mi humilde programa y de mi programa de radio para lograr que este proyecto que duerme el sueño de lo justo del 2014 sea ley. No saben el show que voy a armar. Impresionante nuestros políticos. Impresionante, una herramienta jurídica obligatoria ante lo que estamos sufriendo, lo que está sufriendo todo el mundo, al avance del crimen transnacional, y está del 2014 ahí. Qué maravilloso nuestro Congreso Nacional. Bueno, muchísimas gracias, doctora Alicia Saprissa. Realmente gracias por haber estado con nosotros. Por la invitación. Y doctor Hugo Volpe también, gracias. Cuando guste. A ambos el agradecimiento. Y bueno, excelente. Vinimos a hablar de este tema, este evento internacional, y terminamos hablando de esta nueva unidad del Ministerio Público, que ojalá esta unidad contra el crimen organizado. Y se me queda una o dos preguntas. Quiero despedir, pero no todavía, porque me interesa demasiado. ¿Cómo abordar? Porque realmente me llama mucho la atención. ¿Cómo abordar un mecanismo ideal cuando esta unidad está conformada por 3 distinguidos agentes fiscales? Pero hay, digamos, no hay el mismo nivel de entereza o de dación por parte de otras unidades, otras agencias, como la Policía Nacional,
como la CEDAT. ¿Cómo hacer que haya un mismo sentir entre todas estas instituciones? De ¿Cómo hecho, se va a hacer? Héctor, estamos trabajando en forma coordinada. Es fundamental el trabajo interinstitucional para combatir este tipo de flagelo, ¿verdad? Como también la relación con los pares del Mercosur, ¿verdad? Para poder obtener información rápida, en forma eficaz, para el combate. La transnacionalidad hace que el relacionamiento entre las instituciones, Ministerio Público, Policía Nacional y Secretaría Nacional Antidroga trabajen coordinadas como venimos haciendo, y de hecho antes de la creación ya veníamos trabajando y con muy buenos resultados, ¿no? Doctor Volpe, hoy día el Paraguay, ¿no? ¿Qué hace el narcotráfico? ¿Sigue siendo un país de tránsito o ya es de consumo también? ¿Ya es de fabricación de derivados sintéticos de la droga? Somos un país de tránsito, ¿no? De tránsito. Netamente la mayoría de las sustancias prohibidas en la ley 1340 que ingresan al país es para o llevar a Europa o el Brasil, que son los mayores mercados. Los mayores mercados. Sí, y somos productores los mayores productores de la región de marihuana, sí. Sí, eso sí. Pero es en su mayor parte para la exportación. Para la exportación. Forexport. Así mismo. Ahora, doctora Saprissa, y disculpen que los tenga todavía, porque realmente me interesa mucho el tema, porque imagínense, el PCC nomás maneja 500 billones de reales al año. O sea, el crimen transnacional mueve montañas de dinero. Ustedes van a tener un presupuesto acorde. La doctora Sandra Quiñones aseguró que van a tener una estructura de trabajo que les permita llegar a los objetivos de esta unidad. Sí, lo que sí te puedo asegurar de entrada, porque ya nos ha tocado, ¿verdad?, pasar por eso, por situaciones donde hemos necesitado de recursos especiales, entonces el absoluto apoyo de la fiscal general en nuestra labor, y sobre todo hasta ahora nos ha proveído de todo un equipo, tanto a nivel de gente que trabaje con nosotros, como todo lo que necesitemos, o vehículos para poder facilitar, porque también nuestro radio de acción, vamos a decir, no se centra acá en Asunción. Ustedes a nivel país. A nivel país, así mismo. Entonces, también la complejidad de estas investigaciones requiere vamos a decir que una inversión importante por parte del Ministerio Público. En sistema informático, por ejemplo, ¿verdad, doctor? En todo, en sistema informático, en material humano, nos sentimos con el apoyo suficiente para poder realizar con éxito las labores que nos encomiendan, ¿verdad? Pero hay una cuestión presupuestaria que depende del Congreso también. También, ¿verdad? Pero en ese sentido tenemos el apoyo de la doctora Sandra Quiñones de pelear por ese presupuesto también, ¿verdad? ¿Es un presupuesto especial para la unidad o en general? Es general. Es general para la institución y sería también en parte para la unidad, ¿no? En serio, ojalá. Ahí lo que podemos recalcar es la importancia realmente del presupuesto del Ministerio Público para poder llevar adelante este tipo de investigaciones, porque no solo la voluntad y toda la intención basta para poder tener resultados positivos en este caso. Sabemos que estas organizaciones, aparte de que cuentan con dinero, cuentan con una infraestructura y una logística al día, ¿verdad? Entonces, en nuestro país tiene que reforzar este tipo, tanto a nivel de inteligencia, como ni qué decir para el Ministerio Público, ¿verdad?, para llevar adelante estas, porque son mega investigaciones, ¿verdad? Mega investigaciones. Así mismo. No es moco de pavo lo que les toca a ustedes. Pero también mucha fuerza, mucha entereza y mucho apoyo, al menos de mis programas y espacios en los medios de comunicación. Gracias. De mi parte van a tener todo el apoyo del mundo. Muchísimas al menos gracias, de mi parte. Si algo de vale, ojalá. Bueno, gracias, doctor Hugo Volpe. Gracias, doctora Alicia Saprissa. Ahora sí ya damos por terminado el programa, y hay que estar enterados de lo que es el crimen transnacional. Hay una serie, hay varias series, hay un libro que se llama Gomorra, que escribió un periodista italiano, que habla de la camorra italiana y habla del crimen transnacional. Ese señor vivía en la clandestinidad, ese periodista, pero es un libro que ahora es una serie, y les invito a que busquen el libro y lo lean. Es terrible y muestra de pe a pa cómo funciona el crimen transnacional, que no es joda, no es joda. Muchísimas gracias a ambos, y mucho éxito. Nosotros nos encontramos en la próxima edición de Causa Justa. Como siempre, que tengan una excelente semana. Muy buenas noches.